Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Wilson Aguirre Martín y en este video voy a presentarles un análisis sobre los metadatos aplicados a un documento, en este caso es digital y de uso cotidiano. Entonces, bueno, de este modo he seleccionado una factura electrónica, en la cual tiene el objetivo de identificar cuáles son los diferentes tipos de metadatos que en esta se contienen. También vamos a estar analizando su estructura y comprender cuál es su importancia dentro de la gestión de la información. Además de ello, se seleccionará un estándar de metadatos adecuado y se justificará su uso en este contexto. Y es así como de esta manera continuamos con lo que viene siendo el contexto. Entonces, bueno, de esta manera hay que tener en cuenta que vivimos en un entorno está altamente digitalizado, en donde la información se genera y se comparte de manera constante. En este contexto, los metadatos juegan un papel importantísimo, ya que permiten describir, organizar y facilitar el acceso a los documentos digitales. Hay que tener en cuenta que sin el uso adecuado de los metadatos, la gestión de la información sería muchísimo más compleja, ya que sería difícil clasificar, encontrar, también interpretar cada uno de los documentos que allí se encuentran. Es por esta razón que en ámbitos administrativos y empresariales, como lo es en este caso las facturas electrónicas, pues los metadatos se convierten en una herramienta clave, la cual permite garantizar la eficiencia, el control y el orden de cada uno de los procesos al interior de las organizaciones. Y listo, de esta manera comenzaremos a dar contexto de qué son los metadatos antes de llegar al caso real que vienen siendo las facturas electrónicas. Entonces hay que tener en cuenta que pues en este contexto los metadatos vienen siendo datos que describen a otros datos. Es decir, son más o menos información adicional la cual permite entender mejor un recurso digital. Hay que tener en cuenta que estos metadatos no hacen parte directamente del contenido principal del documento, pero sí proporcionan información relevante sobre el documento, como su origen, su estructura o su propósito. Ejemplos de ello sería un archivo digital. Algunos metadatos comunes pueden ser el autor, la fecha, la creación o también el tipo de documento. Y es así como gracias a estos elementos es fácil, o bueno, es posible mejor, identificar, localizar y gestionar los documentos de manera muchísimo más eficiente dentro de un sistema de información. Por lo tanto, ahora continuamos con la importancia de los metadatos. Hay que tener en cuenta que esta importancia radica en que dichos metadatos permiten una mejor organización y gestión de la información. Entonces, acá en primer lugar hay que tener en cuenta que se facilita la búsqueda y la recuperación de los documentos, ya que se hace posible encontrarlos de manera rápida y precisa. Además de ello, se contribuye a tener la trazabilidad de la información, o sea, que básicamente se permite conocer el origen, modificaciones, uso a lo largo del tiempo. Hay que tener en cuenta también que son fundamentales para la preservación digital, ya que se ayuda a la conservación de la información de una forma estructurada y accesible. Y pues en general los metadatos permiten que la información no solo exista, sino que también ésta sea útil. Además de ello, pues se facilita la accesibilidad y confiabilidad dentro de cualquier entorno digital en torno a dicha información. Ahora en esta parte, para comprender mejor cómo es que funcionan los metadatos, es necesario, importante y fundamental conocer que existen diversos tipos de metadatos. Cada uno tiene una función específica dentro de la gestión de la información. Entonces, en primer lugar están los metadatos descriptivos, los cuales son aquellos que permiten identificar y describir el contenido del documento, facilitando la búsqueda y la comprensión de la información del mismo. En segundo lugar, tenemos los metadatos administrativos, los cuales están relacionados con la gestión del documento, incluyendo aspectos como lo son la creación, el control y el uso. Y venimos por último con los metadatos estructurales, los cuales son los que se encargan de describir cómo es que está organizada la información dentro de un documento. Entonces acá ya pasamos a hablar un poco de lo que viene siendo como su estructura interna. Y bueno, es así que estos tres tipos de metadatos trabajan de una manera conjunta para garantizar que la información sea clara, accesible y fácil de gestionar en cualquier entorno digital.
Listo, entonces de esta manera ya venimos con lo que viene siendo el documento seleccionado. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta que para el desarrollo de este análisis, como ya lo había indicado previamente, se seleccionó la factura electrónica, la cual pues va a ser nuestro documento de estudio para este caso. Entonces, de esta manera hay que tener en cuenta que es un tipo de documento que es ampliamente utilizado en entornos comerciales y administrativos. ¿Y esto por qué? Y bueno, se debe a que se registre de manera formal una transacción entre un emisor y un receptor. Hay que tener en cuenta entonces que la factura electrónica contiene información clave como lo vienen siendo los datos de las partes involucradas, la descripción de los productos, bueno, productos o servicios, aparte de ello los valores económicos y pues las fechas en las que se hizo dicha transacción. Además de ello, pues es un documento digital que incorpora múltiples elementos que pueden ser clasificados como metadatos. Entonces, de esta manera se convierte en un ejemplo ideal para poder analizar cómo es que se organizan y se utilizan dichos metadatos en la práctica. Entonces, pues su estructura es clara y su uso frecuente permiten que se evidencie de manera sencilla la importancia de los metadatos en la gestión de la información. Es así como ya vengo presentando cómo es que es la estructura de los metadatos. Entonces, pues bueno, en esta tabla se presenta la clasificación de los metadatos. Estos son pues los que claramente se identificaron dentro de una factura electrónica. Estos están organizados según su tipo, el elemento correspondiente, un ejemplo de valor y la justificación de su clasificación. Entonces, pues, como podemos observar en la tabla, los metadatos descriptivos incluyen elementos como lo viene siendo el nombre del cliente o bien sea la descripción del producto, ya que permiten entender el contenido del documento. Por otro lado, tenemos también lo que vienen siendo los metadatos administrativos. Entonces, acá podemos encontrar lo que viene siendo la fecha de emisión o el número de la factura, los cuales son fundamentales para la gestión y el control del documento dentro de un sistema. Y finalmente tenemos los que vienen siendo los metadatos estructurales, los cuales muestran cómo es que está organizada la información. Entonces acá ya tenemos ejemplos como lo viene siendo el total a pagar o la cantidad de ítems o bueno, productos incluidos dentro de la misma. Entonces, es de esta manera que mediante esta clasificación se nos permite visualizar de manera clara cómo es que los metadatos cumplen diferentes funciones, pero también al mismo tiempo se complementan. Entonces, de esta manera se puede dar sentido y utilidad a la información que encontramos en el documento. Listo, entonces de este modo, profundizando un poquito más en lo que vienen siendo los metadatos descriptivos, pues son aquellos que permiten identificar y comprender el contenido del documento. Entonces, puntualmente, en el caso de la factura electrónica, se incluyen elementos como lo viene siendo el nombre del cliente, la descripción de los productos o servicios y en general información que explica de qué se trata la transacción llevada a cabo. Hay que tener en cuenta que este tipo de metadatos es fundamental ya que facilita la interpretación del documento tanto para las personas como también para los sistemas digitales. Entonces, por ejemplo, al buscar una factura específica, los metadatos, eh, en este caso los metadatos descriptivos son los que permiten reconocer rápidamente si corresponde a un cliente o a un servicio determinado, además de que ayudan a contextualizar la información, lo que hace que el documento sea mucho más comprensible y útil dentro de un entorno administrativo. Y es así como por otro lado tenemos los metadatos administrativos, los cuales están relacionados con la gestión y el control del documento. Entonces, en este caso puntual, en una factura electrónica, estos incluyen elementos como la fecha de emisión, el número de la factura, los datos del emisor y el formato del archivo. Entonces, este tipo de metadatos es clave para garantizar un adecuado seguimiento de los documentos, ya que permite organizarlos, también clasificarlos y controlarlos dentro de un sistema. Entonces, por ejemplo, acá el número de una factura permitiría identificar el documento de manera única, pero también su fecha facilitaría el orden cronológico. Entonces, es así como podemos evidenciar que en conjunto estos metadatos aseguran que la información pueda ser gestionada de forma eficiente, lo cual va a llevar a evitar errores y mejorar los procesos administrativos. Y bueno, para nuestro tercer tipo de metadatos, venimos con los estructurales, los cuales se encargan de definir cómo es que está organizada la información dentro del documento.
Puntualmente, en el caso de la factura electrónica, esto se refleja en la forma en la que se distribuyen los datos, como la sección de información del cliente, el detalle de los productos o servicios y el total a pagar. Entonces, estos metadatos permiten entender la relación entre las diferentes partes del documento y cómo se integran para formar un todo coherente. Además de ello, son especialmente importantes en entornos digitales, ya que facilita que los sistemas puedan interpretar automáticamente la información y de esta manera procesarla de forma adecuada y correcta. Entonces, en este sentido, pues los metadatos estructurales no solo organizan el contenido, sino que también permiten su correcta lectura y uso tanto por personas como por la tecnología o bueno, los sistemas. Bueno, en esta sección para poder completar este análisis, pues se seleccionó el estándar de metadatos Dublin Core, el cual es uno de los estándares más utilizados a nivel internacional para la descripción de los recursos digitales. Acá hay que evaluar cuál es su principal ventaja y esta es que ofrece una estructura sencilla pero que a la vez es efectiva. Se basa en elementos básicos como lo son el título, el creador, la fecha, el formato y la descripción del recurso. Entonces, gracias a esta simplicidad, el estándar Dublin Core puede ser aplicado en diferentes tipos de documentos, incluyendo pues lo que claramente viene siendo el caso de estudio de aquí, que es la factura electrónica. Entonces, permitiría describir la información de manera clara, organizada y concisa. Además de ello, facilita la interoperabilidad entre sistemas, o sea, que diferentes plataformas pueden entender y compartir la información sin ninguna dificultad. Y bueno, es de esta manera que el estándar Dublin Core resulta adecuado para este caso y esto se debe a varias razones. Entonces, en primer lugar, pues la factura electrónica es un documento que a pesar de que contiene información estructurada, no requiere un esquema excesivamente complejo para poder ser descrito. Entonces, es de esta manera que el Dublin Core permitiría representar los elementos más importantes del documento de manera clara y eficiente pero sin complicar lo que vendría siendo su interpretación. Además, su flexibilidad hace posible adaptarlo a diferentes contextos, lo cual es especialmente útil en entornos administrativos, en donde se manejan grandes volúmenes de información. Por otra parte, el uso de este estándar contribuye a mejorar la organización y recuperación de los documentos, lo cual sirve ya que optimiza los procesos y facilita el acceso a la información en caso de ser requerida en cualquier momento. Y bueno, es así como en cuanto a la reflexión final, podemos concluir que los metadatos desempeñan un papel fundamental en la gestión de la información en entornos digitales. A través de este análisis logramos evidenciar cómo un documento cotidiano, como lo viene siendo la factura electrónica, contiene múltiples elementos que permiten describir, organizar y estructurar la información de una manera eficiente. Además, el uso adecuado de los metadatos no solo facilita la búsqueda y recuperación de los documentos, sino que también mejora su control, trazabilidad y preservación a lo largo del tiempo. Asimismo, la interpretación de los estándares, como lo viene siendo el Dublin Core, permite que la información sea más accesible y compartible entre diferentes sistemas, lo cual resulta clave en un mundo que cada vez está más digitalizado, influenciado por la transformación digital. Entonces, es así como, en definitiva, los metadatos no solo acompañan la información, sino que la hacen realmente útil y funcional dentro de cualquier organización. Y de esta manera agradezco su presencia y su atención hasta el último momento del video. Muchas gracias.